¿Qué pasaría si te dijera que uno de los libros más misteriosos y controvertidos de la Biblia nunca estuvo destinado a ser ocultado de ti? Un libro tan lleno de eventos sobrenaturales, descripciones vívidas de ángeles caídos y profecías sobre los últimos tiempos que eventualmente fue prohibido en el canon cristiano occidental. Este libro ha sido preservado en silencio durante siglos en la Biblia ortodoxa etíope, guardando secretos que podrían transformar nuestra comprensión de la Biblia, los ángeles e incluso del fin de los días. Bienvenidos a Esencia de la Fe, donde hoy desbloqueamos los secretos del libro de Enoc, un texto que se adentra más en el reino espiritual que quizás cualquier otro libro de la historia bíblica. ¿Por qué fue prohibido este antiguo libro? ¿Qué reveló sobre los ángeles caídos, sus interacciones con los humanos y los gigantes que crearon? Más importante aún, ¿por qué su profecía sobre el Hijo del Hombre suena tan inquietantemente familiar? Acompáñanos mientras descubrimos los secretos de las visiones de Enoc, exploramos las batallas celestiales entre el bien y el mal, y descubrimos por qué este texto prohibido podría contener las claves para entender el futuro. ¿Podría ser que el libro de Enoc revela demasiado sobre el reino espiritual, los ángeles caídos e incluso los últimos tiempos, tanto que fue intencionalmente eliminado de la Biblia? Descubrámoslo. El libro de Enoc no es un texto único, sino una colección de 5 libros distintos, cada uno revelando verdades ocultas sobre los cielos, los ángeles y el destino de la humanidad. Estos libros ofrecen una visión de un mundo donde los ángeles y los humanos interactuaban, donde el juicio divino se hacía evidente, y donde la línea entre lo espiritual y lo físico se volvía borrosa. ¿Qué hace que esta colección sea tan única? ¿Por qué la Iglesia occidental la rechazó mientras que Etiopía la mantuvo como escritura sagrada? A medida que recorramos cada una de estas 5 secciones, verás por qué el libro de Enoc se consideraba demasiado peligroso, demasiado revelador y demasiado controvertido para permanecer como parte del canon cristiano. Exploremos cada parte de este antiguo texto y descubramos sus secretos. El libro de los vigilantes abre el libro de Enoc con una de las narrativas más dramáticas de la literatura antigua, contando la historia de ángeles que se rebelaron contra los mandatos de Dios y descendieron a la tierra, cambiando para siempre el curso de la historia humana. Pero lo que es aún más intrigante es que elementos de esta historia, especialmente el concepto de ángeles caídos, Nepilim y el gran diluvio, se mencionan en la Biblia misma. Exploremos el libro de los vigilantes y sus conexiones bíblicas mientras desentrañamos la historia de la rebelión angelical, el conocimiento prohibido y la destrucción de los Nepilim. El libro de los vigilantes nos dice que un grupo de 200 ángeles conocidos como los vigilantes fueron enviados por Dios para observar y guiar a la humanidad. Sin embargo, liderados por el ángel Semjaza, estos seres se corrompieron por su deseo de mujeres humanas, desafiando los límites de Dios. Descendieron a la tierra, tomaron esposas mortales y engendraron a los Nepilim, una raza de gigantes. Este concepto de ángeles pecando al abandonar su lugar adecuado no solo se encuentra en Enoc, sino que también aparece en la Biblia. En Génesis 6, 1-4 encontramos un relato sorprendentemente similar. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los humanos eran hermosas y tomaron por esposas a todas las que quisieron. Los Nepilim estaban en la tierra en aquellos días cuando los hijos de Dios fueron a las hijas de los humanos y tuvieron hijos con ellas. Génesis 6, 1-4. En este pasaje, los hijos de Dios a menudo se interpretan como ángeles, al igual que los vigilantes en Enoc. Estos ángeles cruzan una línea prohibida, lo que conduce al nacimiento de los Nepilim, seres cuya presencia en la tierra trajo una amplia maldad y violencia. Pero, ¿por qué cayeron estos ángeles? ¿Podría ser su deseo de poder y control sobre la humanidad la verdadera razón detrás de su rebelión? La descendencia de estos ángeles caídos y mujeres humanas, los Nepilim, se describe como gigantes que se convirtieron en la encarnación de la corrupción. Los Nepilim no solo se mencionan en el libro de Enoc, sino también brevemente en Génesis 6, 4, los Nepilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios fueron a las hijas de los humanos y tuvieron hijos con ellas. Eran los héroes de antaño, hombres renombrados. Mientras que la Biblia nos da solo un vistazo de estos seres, el libro de los vigilantes expande la historia, describiendo a los Nepilim como gigantes que trajeron caos, violencia y decadencia moral. Devastaron la tierra, consumiendo sus recursos y llevando a la humanidad a un pecado aún más profundo. Según Enoc, los Nepilim eran tan malvados que Dios no vio otra opción que enviar el gran diluvio para limpiar la tierra. Esto refleja el relato en Génesis 6, 5-7, donde Dios decide aniquilar a la humanidad y a los Nepilim debido a su abrumadora maldad. El Señor vio cuán grande había llegado a ser la maldad de la raza humana en la tierra, y que cada inclinación de los pensamientos del corazón humano era solo el mal todo el tiempo. Así que el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a la raza humana que he creado, porque lamento haberlos hecho. Génesis 6, 5-7.
Los vigilantes no solo corrompieron a la humanidad físicamente, también impartieron conocimiento prohibido. En el libro de los vigilantes, se nos dice que ángeles como Azazel y Semjaza enseñaron a los humanos cómo crear armas, practicar brujería y manipular los cielos a través de la astrología. Curiosamente, la Biblia también insinúa que el conocimiento prohibido llevó a la caída de la humanidad. En Génesis 3, encontramos la historia de Adán y Eva siendo tentados por la serpiente para comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este acto de desobediencia abre los ojos de la humanidad a un conocimiento que nunca debió tener, resultando en su expulsión del Edén. De manera similar, el libro de los vigilantes sugiere que los vigilantes, como la serpiente, tentaron a la humanidad con un conocimiento que llevó a la destrucción. La enseñanza de armas, magia y astrología abrió puertas que los humanos nunca debieron abrir, llevando a una corrupción aún más profunda. A medida que la corrupción en la tierra se descontrolaba, Dios envió a sus arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel para intervenir. Estos arcángeles capturaron a los vigilantes, los ataron con cadenas y los arrojaron al abismo, donde permanecerían encarcelados hasta el juicio final. Este concepto de ángeles siendo encarcelados por su rebelión también se menciona en el Nuevo Testamento. En 2 Pedro 2:4, el apóstol Pedro escribe: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los envió al infierno, poniéndolos en cadenas de oscuridad para ser reservados para juicio. De manera similar, Judas 1:6 dice: y los ángeles que no mantuvieron sus posiciones de autoridad, sino que abandonaron su morada adecuada, estos los ha mantenido en oscuridad, atados con cadenas eternas para juicio en el gran día. Estos pasajes ecoan directamente el libro de los vigilantes, donde los ángeles rebeldes están encarcelados, esperando el día del juicio final de Dios. La profecía de Enoc sugiere que los ángeles caídos, aunque están encarcelados, enfrentarán su castigo definitivo cuando el Hijo del Hombre regrese para establecer su reino. El libro de los vigilantes revela que el gran diluvio no fue solo un castigo para la humanidad, fue un reinicio divino destinado a limpiar la tierra de la corrupción traída por los vigilantes y su descendencia, los Nepilim. Esto refleja el relato bíblico en Génesis, donde el diluvio es enviado para purgar el mundo de la maldad y comenzar de nuevo con Noé. En Génesis y en el libro de Enoc, el diluvio sirve como un punto de inflexión en la historia humana, un acto de misericordia y juicio divinos diseñado para restaurar el orden en un mundo invadido por el pecado. El libro de las parábolas, también conocido como las similitudes de Enoc, nos sumerge en un mundo de visiones proféticas donde se decide el destino de la humanidad y del cosmos en los tribunales celestiales. En esta sección del libro de Enoc, encontramos poderosos temas de juicio divino, la destrucción de los malvados y el triunfo de los justos. Pero lo que más destaca es la misteriosa aparición del Hijo del Hombre, una figura mesiánica que desempeña un papel central en el juicio final. Esta sección nos ofrece una de las vislumbres más claras de cómo podrían ser los últimos tiempos y presenta una visión de justicia que trasciende el mundo físico. El libro de las parábolas va más allá de los conflictos terrenales, llevándonos a la lucha cósmica entre el bien y el mal, donde se determina el destino final tanto de los humanos como de los ángeles caídos. El libro de las parábolas comienza con una visión de los tribunales celestiales, donde los justos están sentados en gloria y los malvados se presentan condenados. Estos tribunales son el lugar donde se dispensa la justicia divina, y es aquí donde Enoc es testigo del juicio final tanto de humanos como de ángeles. A diferencia de los tribunales terrenales, donde el juicio a menudo se retrasa o es incierto, los tribunales celestiales operan con una justicia perfecta. Dios, rodeado de los ángeles santos, se sienta como el juez supremo, y ningún pecado pasa desapercibido. Este concepto de un tribunal celestial también se ecoa en la Biblia. En el libro de Daniel, vemos una visión similar. Mientras miraba, se establecieron tronos, y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, el cabello de su cabeza, como lana limpia. El tribunal se sentó, y se abrieron los libros. Daniel 7, 9-10. En ambos, Daniel y el libro de las parábolas, vemos una escena de juicio celestial donde los destinos de los justos y los malvados son determinados por la mano de Dios. Una de las revelaciones más profundas en el libro de las parábolas es la aparición del Hijo del Hombre. Esta figura mesiánica es descrita como sentada en un trono de gloria, trayendo juicio divino tanto a los vivos como a los muertos. Está rodeado de ángeles y de los elegidos, y su papel es ejecutar justicia, separando a los justos de los malvados. Lo que hace que esto sea tan fascinante es la clara conexión entre el Hijo del Hombre en Enoc y la descripción de Jesucristo en el Nuevo Testamento. En los Evangelios, Jesús a menudo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, especialmente en relación con los últimos tiempos,
cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas ante él, y él separará a las personas unas de otras, así como un pastor separa las ovejas de las cabras. Mateo 25, 31-32. El Hijo del Hombre en la visión de Enoc desempeña un papel similar. Viene con ángeles, se sienta en un trono glorioso y trae juicio al mundo. Pero el libro de las parábolas va aún más allá, describiendo al Hijo del Hombre no solo como juez, sino como un gobernante cósmico que sostiene el destino de toda la creación en sus manos. En esta visión, el Hijo del Hombre ejecuta una justicia eterna, lanzando a los malvados, incluidos los ángeles caídos, a un castigo eterno, mientras da la bienvenida a los justos en la nueva creación. Este acto final de juicio no es solo para la humanidad, es para todo el cosmos. Uno de los temas centrales en el libro de las parábolas es el juicio final de los ángeles caídos, los mismos ángeles que se revelaron en el libro de los vigilantes. En estas visiones, Enoc presencia como estos ángeles, junto con los Nepilim, son juzgados y arrojados a tormento eterno. Este juicio divino también se refleja en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo escribe sobre el papel de los humanos en el juicio final de los ángeles. ¿No sabéis que nosotros juzgaremos a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 1 Corintios 6, 3. En el libro de Enoc y en la Biblia, vemos a los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra Dios, enfrentando su juicio definitivo. El libro de las parábolas nos ofrece una vívida descripción de este evento, ya que Dios mismo pronuncia juicio sobre estos seres, condenándolos a un fuego eterno. Pero el libro de las parábolas no se centra solo en el juicio, también ofrece una visión de esperanza. A los justos, aquellos que permanecieron fieles a Dios, se les promete una herencia eterna. Heredarán un mundo libre de pecado, sufrimiento y muerte. Esta idea de una nueva tierra glorificada refleja las promesas en el libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan describe una visión de un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y ya no había mar. Oí una gran voz del trono que decía: Mira, la morada de Dios está ahora entre los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Apocalipsis 21, 1-3. En el libro de Enoc y en el libro de Apocalipsis, los justos son recompensados con vida eterna, donde habitarán con Dios en una creación renovada. El Hijo del Hombre desempeña un papel crucial en hacer realidad este reino de justicia. ¿Podría la visión de los justos en Enoc brindarnos una comprensión más profunda de la vida eterna y la nueva creación prometida en la Biblia? En el libro astronómico, también conocido como el libro de los luminares celestiales, damos un paso atrás de las rebeliones angelicales y entramos en los trabajos ocultos del cosmos. A Enoc se le muestra cómo el sol, la luna y las estrellas se mueven en perfecta armonía, controlados por fuerzas divinas. Pero esto es mucho más que una simple descripción de los cielos. Esta sección revela el significado espiritual detrás del movimiento de los cielos, mostrándonos cómo el tiempo, los calendarios e incluso las estaciones son gobernados por el orden cósmico de Dios. A diferencia de otros textos antiguos que se centran en la especulación astrológica, el libro astronómico nos enseña que el Sol y la Luna siguen leyes celestiales supervisadas por seres angelicales. Estos cuerpos celestiales juegan un papel crítico en mantener a la humanidad alineada con el plan de Dios. La primera lección clave que Enoc aprende es sobre los ciclos solares y lunares. En esta visión, el Sol y la Luna se mueven de acuerdo con un patrón divinamente ordenado, que debe ser observado para que la humanidad permanezca en sintonía con el orden celestial. Enoc aprende que la forma correcta de medir el tiempo es, siguiendo un calendario solar, uno que se alinee perfectamente con el movimiento del Sol durante 364 días. Este concepto es profundamente significativo en el contexto de la tradición ortodoxa etíope, que hasta el día de hoy sigue un calendario basado en el Sol. El calendario etíope consta de 13 meses, 12 meses de 30 días cada uno, seguidos de un 13º mes llamado Pagum, que contiene 5 o 6 días adicionales. Esta estructura solar refleja la que se describe en el libro astronómico, enfatizando la creencia de que el tiempo mismo debe mantenerse en armonía divina. En contraste con el calendario lunar, que es irregular y hace que los meses y festivales se desplacen, el calendario solar se considera un reflejo del orden divino eterno. Según la visión de Enoc, el uso del calendario lunar por parte de la humanidad conduce a confusiones espirituales e interrumpe los ritmos sagrados de la vida sueños. Enoc es testigo de cómo el destino de Israel está entrelazado con el plan divino de Dios. A través de estos sueños, se revela el sufrimiento que el pueblo de Israel enfrentará a lo largo de los siglos, simbolizado por las ovejas perseguidas por bestias salvajes que representan
representan a sus opresores. Este simbolismo es fundamental, ya que ilustra no solo el sufrimiento del pueblo de Dios, sino también la inevitable llegada de un Redentor que traerá la salvación. Enoc observa que, aunque las bestias infligen dolor y sufrimiento, hay una esperanza de redención que prevalecerá, manifestándose a través de la figura del Mesías, simbolizado en sus visiones como un toro blanco que simboliza pureza y poder. A medida que avanza la visión, Enoc ve cómo la historia de la humanidad se desarrolla desde la creación hasta los tiempos finales, reflejando las luchas, traiciones y redenciones que marcan el camino del pueblo elegido. Las ovejas, que simbolizan a los israelitas, enfrentan constantes desafíos y persecuciones de diversas potencias, cada una representada por diferentes bestias. Esta alegoría destaca no solo las tribulaciones que Israel deberá soportar, sino también la lucha universal entre el bien y el mal que se manifiesta a través de la historia. El relato culmina en la promesa de un futuro donde la justicia será restaurada, y el reino del Mesías se establecerá, asegurando la paz y la armonía en la tierra. La visión del Mesías en el libro de Visiones de Sueños no solo recuerda las profecías del Antiguo Testamento, sino que también se convierte en una representación de la esperanza inquebrantable del pueblo de Israel. El Mesías, simbolizado por un toro blanco, no solo liberará a las ovejas de las garras de sus opresores, sino que establecerá un reino eterno de paz. Este anhelo de redención resuena a lo largo de la Biblia, donde los profetas, como Isaías, ofrecen visiones de un futuro donde la armonía reinará y donde incluso los animales feroces vivirán en paz con las ovejas, como se indica en Isaías 11:6. Uno de los aspectos más cautivadores del libro de Visiones de Sueños es su capacidad para trazar la historia de Israel desde los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, hasta los tiempos finales. En estas visiones proféticas, Enoc no solo observa las tribulaciones del pueblo elegido, sino que también se le revela el profundo amor de Dios por Israel y su compromiso de restaurar a su pueblo. Cada sueño y cada visión actúan como recordatorios del plan divino de Dios, en el que la justicia eventualmente prevalecerá, asegurando que la luz de la redención nunca se apague, incluso en los momentos más oscuros de la historia de Israel. Los sueños. Enoc es testigo de cómo el pueblo de Israel será dispersado por toda la tierra, pero también observa cómo serán reunidos y restaurados en los últimos días. Estas visiones demuestran que el exilio de Israel, incluyendo eventos trascendentales como la cautividad babilónica, será seguido por un tiempo de reconciliación y redención. Esta promesa de restauración resuena con las profecías de Ezequiel, quien describe un futuro en el que Israel será congregado desde las naciones. El juicio. Las visiones de Enoc revelan que la restauración del pueblo de Israel de las naciones donde ha sido dispersado está directamente vinculada a la llegada del reino mesiánico. Como Dios declara en Ezequiel 28:25, seré santificado en ellos ante los ojos de las naciones. Entonces vivirán en su propia tierra, que di a mi siervo Jacob. En las visiones de Enoc, esta restauración significa que los justos heredarán la tierra. Las ovejas, que representan a Israel, finalmente serán liberadas de sus opresores, y el mundo será gobernado por la justicia de Dios. Sin embargo, antes de que este tiempo de paz pueda ocurrir, Enoc es mostrado que el mundo debe pasar primero por un periodo de gran tribulación, que incluye guerras, desastres y la aparición de gobernantes malvados que se oponen al pueblo de Dios. Este último tiempo de tribulación culminará en el día del juicio, cuando los justos sean separados de los malvados y el Mesías establezca su reinado eterno. El libro de las visiones de sueños no solo se centra en la historia de Israel, también proporciona una vívida visión del juicio final. En este sueño profético, Enoc es mostrado como Dios juzgará tanto a los humanos como a los ángeles caídos al final de los tiempos. Los justos serán recompensados con la vida eterna, mientras que los malvados serán arrojados al abismo, un lugar de castigo eterno. Este concepto de juicio final refleja la visión encontrada en el libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan describe la separación de los justos de los malvados, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, según lo que estaba registrado en los libros, Apocalipsis 8 y 12. En ambas visiones, la del Apocalipsis y los sueños de Enoc, el juicio final se representa como un tiempo cuando los justos son elevados a la gloria mientras que los malvados enfrentan un castigo eterno. La visión del infierno de Enoc pinta un cuadro sombrío de las consecuencias del pecado y la desobediencia, advirtiendo que aquellos que eligen el camino de la maldad serán arrojados a este lugar de tormento eterno, separados para siempre de Dios. En su epístola, Enoc ofrece una serie de severas advertencias a los malvados, instándolos a arrepentirse y volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. Enfatiza que el juicio de Dios es seguro,
y aquellos que continúan viviendo en pecado enfrentarán la ira completa de Dios en el día del juicio. Este mensaje de arrepentimiento resuena con las enseñanzas de los profetas en el Antiguo Testamento, así como con el mensaje de Jesús en el Nuevo Testamento. En Lucas 13:3, Jesús advierte: pero si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. De manera similar, Enoc llama a los malvados al arrepentimiento, advirtiéndoles que no escaparán del juicio a menos que se alejen de sus caminos malvados. Describe las consecuencias del pecado con detalle gráfico, revelando el tormento y la angustia que aguardan a aquellos que rechazan los mandamientos de Dios. Esta sección de la epístola de Enoc sirve como un poderoso recordatorio de que la justicia de Dios no debe tomarse a la ligera. Los malvados pueden prosperar por un tiempo, pero su fin es de destrucción eterna a menos que se arrepientan. Además, la epístola de Enoc proporciona una visión del papel de los ángeles en la ejecución del juicio de Dios. A lo largo del libro de Enoc, los ángeles han jugado un papel clave en guiar a Enoc a través de sus visiones. Sin embargo, en esta sección final, se convierten en agentes de la justicia divina. Ángeles como Miguel, Gabriel y Rafael tienen la tarea de atar a los malvados y arrojarlos al abismo. También sirven como protectores de los justos, asegurando que reciban su recompensa eterna. Este papel de los ángeles en el juicio también se encuentra en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, donde los ángeles son representados como ejecutores de los juicios de Dios en la tierra. Otro ángel salió del templo en el cielo, y él también tenía una hoz afilada. El ángel agitó su hoz sobre la tierra, recogió sus uvas y las arrojó al gran lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 14, 17-19. Tanto en el Apocalipsis como en la epístola de Enoc, los ángeles son retratados como guerreros de la justicia, ejecutando la voluntad de Dios en el juicio final. A medida que avanzamos a través del libro de Enoc, una cosa se vuelve clara: estos textos antiguos contienen mensajes profundos sobre la lucha cósmica entre el bien y el mal, los destinos de la humanidad y el reino espiritual invisible. Desde la caída de los vigilantes y el surgimiento de los Nepilims hasta las visiones finales del cielo, el infierno y la nueva creación, el libro de Enoc presenta una narrativa profética que toca muchos temas centrales de la profecía bíblica. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Podrían las visiones de Enoc seguir teniendo relevancia para los tiempos finales? Tomemos un momento para reflexionar sobre las lecciones clave y las percepciones proféticas que hemos descubierto a lo largo de esta serie. A lo largo del libro de Enoc, hemos observado un tema constante de juicio divino. Desde el libro de los vigilantes hasta la epístola de Enoc, estos textos enfatizan que un día de juicio se aproxima, cuando Dios separará a los justos de los malvados. Los ángeles caídos, los Nepilims y todos aquellos que han rebelado contra Dios enfrentarán un castigo eterno, mientras que los justos heredarán la vida eterna en una nueva creación. Esta visión de juicio se alinea con las profecías encontradas en toda la Biblia, especialmente en libros como Daniel y Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, vemos un cuadro similar del juicio final, donde el trono de Dios es establecido y se abren los libros. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, según lo que estaba registrado en los libros. Apocalipsis 8 y 12. Así como en el libro de Enoc, este juicio no es solo para los humanos, sino también para los ángeles caídos, que serán arrojados al abismo. El mensaje es claro: ningún pecado quedará sin castigo, y la justicia será servida para todos. Sin embargo, este juicio no es el final. Tanto Enoc como el Nuevo Testamento prometen la llegada del Mesías, quien traerá la restauración de todas las cosas. El Hijo del Hombre, a quien Enoc vio en sus visiones, regresará para establecer un reino eterno de paz, justicia y rectitud. El libro de Enoc proporciona una de las representaciones más claras de la lucha cósmica entre el bien y el mal, una batalla que involucra tanto a humanos como a ángeles. Desde la rebelión de los vigilantes hasta el surgimiento de los Nepilims, somos testigos de cómo los seres espirituales han intervenido en la historia humana, algunas veces para el bien, otras para el mal. Esta idea de una batalla espiritual también es central en el Nuevo Testamento, donde Pablo escribe: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Efesios 6 y 12. El libro de Enoc ofrece una mirada entre bastidores a esta guerra cósmica, revelando cómo los ángeles rebeldes intentaron corromper a la humanidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el conocimiento prohibido podría haber influido en la humanidad? En el libro de Enoc, se revela cómo los ángeles caídos enseñaron secretos oscuros y dieron vida a los Nepilims. Pero lo más impactante es cómo Dios responde rápidamente a estos actos de rebeldía,
enviando arcángeles como Miguel y Gabriel para restablecer el orden y la justicia. Uno de los aspectos más fascinantes del libro de Enoc son sus profecías sobre el fin de los tiempos. Enoc anticipó un periodo de gran tribulación, durante el cual el mundo se vería sumido en el caos, guerras y desastres naturales antes del día final de juicio. Esta visión actúa como una advertencia y una advertencia para los malvados y una promesa de esperanza para los justos. Mientras navegamos por nuestro mundo actual, lleno de incertidumbre y desafíos morales, los mensajes de Enoc siguen siendo relevantes, llamándonos al discernimiento, el arrepentimiento y la fidelidad en anticipación del cumplimiento definitivo del plan de Dios. Juicio. ¿Podría ser que algunos de los eventos descritos en las visiones de Enoc ya estén ocurriendo en nuestra era? Desde disturbios globales hasta catástrofes naturales, muchos creen que estamos viviendo en los últimos días, los mismos días de los que Enoc profetizó hace miles de años. En el Nuevo Testamento, Jesús también habló de estos tiempos finales, advirtiendo que habría guerras, terremotos y hambrunas antes de su regreso. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Lucas 21, 10-11. El libro de Enoc proporciona detalles adicionales sobre estos eventos de los últimos tiempos, particularmente en el libro de las visiones de sueños. Enoc vio naciones surgiendo y cayendo, a los justos siendo perseguidos y a los gobernantes malvados siendo derrocados. Pero también fue testigo de la victoria final del Mesías, cuando todas las cosas serían restauradas bajo el reinado de Dios. A lo largo del libro de Enoc, se nos ofrecen descripciones vívidas de la vida después de la muerte, representando a dónde irán tanto los justos como los malvados tras el juicio final. Para los justos, Enoc pinta un cuadro de paz eterna, alegría y luz, donde habitarán con Dios en la nueva creación. Esto refleja la visión en el libro de Apocalipsis, donde se describe al nuevo cielo y la nueva tierra como lugares libres de sufrimiento y muerte. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Apocalipsis 21, 4. Sin embargo, para los malvados, las visiones de Enoc son mucho más aterradoras. Describe el abismo, un lugar de tormento eterno donde serán arrojados los ángeles caídos, los nepilims y todos aquellos que rechazaron a Dios. Esta imaginería resuena con el lago de fuego en el Apocalipsis, donde quienes desprecian la gracia de Dios enfrentarán un castigo eterno. El libro de Enoc concluye con un mensaje final, un llamado al arrepentimiento. Enoc advierte a los malvados que se aparten de sus pecados y urge a los justos a permanecer firmes en su fe. La epístola de Enoc sirve como un llamado sincero a la humanidad, recordándonos que el juicio de Dios se aproxima, pero su misericordia sigue estando disponible para aquellos que la buscan. Este mensaje de arrepentimiento se refleja a lo largo de la Biblia, especialmente en las enseñanzas de Jesús, quien inicia su ministerio con un llamado claro: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. La advertencia final de Enoc nos recuerda que todos estamos llamados a tomar una decisión: caminar por el camino de la justicia o por el camino de la maldad. El libro de Enoc sirve como un recordatorio eterno de que la justicia de Dios es inevitable, pero también lo es su amor por aquellos que eligen seguirlo. Si te ha inspirado el libro de Enoc y su llamado a la fidelidad, no olvides dar like, suscribirte y dejar un comentario. ¿Crees que el mensaje de arrepentimiento de Enoc sigue siendo relevante hoy en día?